Nunca olvidaré la forma en que mi corazón se rompió esa noche, como si hubiera sido un cristal arrojado contra el suelo frente a todos. Mi hija cumplía 30 años, y yo había esperado con ansias ese día, convencido de que sería una celebración en la que, por fin ella reconocería todo lo que hice por ella, que había soñado con abrazarla, con escuchar un gracias, papá, que recompensara en un instante tantas noches de desvelo, tantas jornadas de trabajo, en las que mi espalda crujía bajo el peso de los años, pero que yo soportaba porque creía que valía la pena. Entré al salón decorado con luces brillantes, con mesas repletas de flores y copas que reflejaban el resplandor de los candelabros, y pensé que aquel era un escenario digno de vernos sonreír juntos. Pero lo que ocurrió esa noche no fue una fiesta, fue mi condena pública. Todo comenzó con un brindis. Ella, mi niña, porque para mí siempre lo será, aunque sus labios me escupan veneno, tomó la copa con delicadeza y se dirigió al centro del salón. Sus ojos brillaban, su vestido resplandecía, y la multitud de invitados la miraba con admiración. Yo esperaba escuchar mi nombre en sus labios, aunque fuera de forma sencilla, quizá un gesto de agradecimiento. Me incliné hacia adelante en la mesa, el corazón acelerado esperando que pronunciara la palabra «papá», y entonces, con una sonrisa amplia y una voz firme, señaló a su suegro, ese hombre de traje caro y mirada soberbia, y lo rodeó con un abrazo. «Este es mi verdadero padre», dijo con una seguridad que heló mi sangre. El silencio duró apenas unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Y después, como una ola que arrasa sin piedad, vino el estruendo de los aplausos. Todos, absolutamente todos aplaudieron. Algunos se levantaron, otros sonrieron con complicidad, y yo sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me quedé inmóvil, con la copa entre las manos, observando la escena como si no perteneciera a mi propia vida. No podía comprenderlo, no podía asimilar que la hija que crié con mis manos, a la que alimenté, vestí y eduqué, se entregara de esa forma al abrazo de otro hombre, negando públicamente mi existencia. Lo peor no fueron los aplausos, ni las risas, ni las miradas que me esquivaban como si yo fuera un extraño en aquella celebración. Lo peor fue cuando ella giró la cabeza hacia mí, y sin pestañear, dijo en voz alta, «Papá, puedes irte ya». Su voz no tenía rastro de cariño, ni siquiera de respeto. Era una orden, seca, cruel, dicha con la frialdad de quien barre con un gesto la memoria de toda una vida. Me quedé sentado, sin reaccionar, esperando que se corrigiera, que dijera que era una broma. Pero no lo hizo, y entonces las carcajadas de algunos invitados llenaron el vacío, como cuchillos que se clavaban en mi pecho. Me levanté lentamente, con la dignidad temblando en mis manos. Sentí que todos los ojos me seguían mientras caminaba hacia la puerta. Algunos apartaban la mirada por vergüenza, otros me observaban con desprecio, como si yo fuera una figura patética que debía desaparecer del cuadro perfecto de la fiesta. Mientras avanzaba, los recuerdos comenzaron a invadirme. El primer cumpleaños que le organicé con apenas unas monedas, los zapatos nuevos que le compré cuando no tenía dinero ni para los míos, las noches en que su fiebre me desvelaba y yo rogaba a Dios que no se la llevara. Todo eso ardía dentro de mí mientras sus palabras, esas malditas palabras, retumbaban una y otra vez. Este es mi verdadero padre. Al llegar a la puerta del salón, me detuve un instante. Quise volverme, enfrentarla, gritarle a todos la verdad de quién era yo, de lo que había hecho, de cómo nadie allí habría visto a esa mujer convertirse en adulta si no fuera por mí. Pero me contuve. Había algo en su mirada, esa mezcla de desprecio y satisfacción, que me dijo que si hablaba, ella solo se reiría más. Y entonces decidí guardar silencio, porque entendí que había algo más detrás de su gesto, algo que no podía explicar en ese momento, pero que ardía como un secreto. Esa noche no terminó allí. Cuando crucé la puerta, todavía con el eco de los aplausos y las risas, escuché el ruido del micrófono. Era mi yerno. Su voz se alzó fuerte, temblorosa, cortando el ambiente. «Ya basta», dijo, y el murmullo de los invitados se apagó. Yo, con la mano aún en la manilla de la puerta, me quedé congelado. Lo escuché tomar aire y añadir, «Hay algo que todos ustedes deben saber, algo que cambiará esta historia para siempre». Y entonces, sin quererlo, me vi obligado a detener mi partida,
porque lo que estaba por revelar era tan grande que ningún corazón, incluido el mío, estaba preparado para escucharlo. Ese fue el verdadero inicio de todo. No mi humillación, no el abrazo con el impostor, no las risas. El verdadero inicio fue la voz de mi yerno, retumbando en aquel salón como un trueno, anunciando que la verdad estaba a punto de salir, aunque nos destrozara a todos. El abrazo que vi aquella noche no fue un gesto de cariño inocente, fue un golpe seco en el alma, un destierro público de mi papel como padre. Mientras mi hija rodeaba con sus brazos a ese hombre, su suegro, el impostor, la sala entera se volcaba en aplausos. Sus manos, que un día fueron tan pequeñas que cabían entre mis dedos endurecidos por el trabajo, ahora se aferraban al cuello de otro con una devoción que nunca me ofreció a mí. Esa imagen quedó grabada como un tatuaje maldito en mi memoria. Era como si con ese abrazo me borrara de su historia, como si reescribiera de golpe toda nuestra vida, adjudicándole a un extraño los años de sacrificio que yo había entregado sin condiciones. Lo que más me atormentaba en ese instante no era el gesto en sí, sino la manera en que lo pronunció, con esas palabras que resonaron como campanas fúnebres. Este es mi verdadero padre. Al oírlas, sentí que algo dentro de mí se desgarraba, como si me hubieran arrancado un órgano sin anestesia. No era solo un insulto, era una negación de todo lo que habíamos compartido. La niña que un día me llamaba papá con ojos llenos de luz, que corría a abrazarme cuando llegaba cansado del taller, se había convertido en una mujer capaz de arrancarme la paternidad frente a cientos de testigos. Y lo peor era el gozo que se dibujaba en su sonrisa, como si aquella humillación le diera placer. El impostor, ese suegro altanero, sonreía complacido. Sus ojos brillaban con soberbia, como si hubiera ganado una batalla silenciosa que llevaba años librando contra mí. Nunca me lo dijo de frente, pero siempre lo supe. Me miraba con desdén. Me consideraba un hombre vulgar, un obrero sin clase, indigno de ocupar el lugar de padre en la vida de mi hija. Lo veía en sus gestos, en la forma en que corregía sus palabras con cortesía fingida, en la manera en que siempre encontraba excusas para opacar mi presencia en las reuniones familiares. Y esa noche, con aquel abrazo, obtuvo lo que tanto deseaba, el título de verdadero padre, robado frente a mis ojos. Mientras los aplausos crecían, me descubrí repasando escenas del pasado que parecían fantasmas. Recordé cuando mi hija era pequeña y tenía miedo a las tormentas. Yo la abrazaba fuerte contra mi pecho. Sus lágrimas mojaban mi camisa y ella me decía, «Eres mi héroe, papá». Recordé cuando aprendió a andar en bicicleta y cayó contra el suelo, raspándose las rodillas. Corrí hacia ella, la levanté y la animé a volver a intentarlo. «Confío en ti», me dijo entonces. Y ahora en esa fiesta, frente a esos aplausos que parecían cuchillas, entendí que esas palabras habían muerto mucho antes de que yo lo notara. El héroe se había convertido en villano, y el impostor ocupaba mi trono. La multitud disfrutaba del espectáculo. Algunos me miraban con lástima, otros con indiferencia, pero la mayoría aplaudía con entusiasmo. Eran testigos de una traición, y en lugar de indignarse, celebraban. Sentí vergüenza, pero también una indignación que me quemaba la piel. ¿Cómo podían aplaudir? ¿Acaso nadie veía lo que estaba pasando? ¿Acaso el amor de un padre era tan desechable que podía ser reemplazado en un brindis? Nadie me defendió, nadie interrumpió la escena, y allí comprendí que la soledad no siempre llega cuando uno está solo en su casa, sino cuando está rodeado de gente que decide no ver tu dolor. El impostor se levantó y correspondió al abrazo con teatralidad. Sus brazos anchos rodearon a mi hija con solemnidad, y su sonrisa se amplió al escuchar el aplauso de los invitados. Parecía disfrutar del protagonismo, como si aquel fuera su verdadero momento de gloria. Me pregunté cuántos años llevaba esperando ese instante, cuántos susurros habría sembrado en el oído de mi hija para que ella terminara convenciéndose de que él era más padre que yo. Porque esa traición no nació de un día para otro. Era la consecuencia de algo más profundo, de algo que yo había pasado por alto, confiando ciegamente en un amor que ahora descubrí que nunca estuvo asegurado. Mi hija me miró un instante. No fue una mirada larga, apenas un destello de sus ojos oscuros sobre los míos, pero en ese segundo
Supe que lo había hecho a propósito. Quiso que yo estuviera allí para ver cómo me reemplazaba, cómo lo proclamaba delante de todos. Esa mirada era el sello de la traición. No había vacilación, no había remordimiento, solo un orgullo frío, casi cruel, y en ese gesto comprendí que lo que yo estaba viendo no era un arrebato momentáneo, era una sentencia definitiva. Me senté otra vez, aunque por dentro temblaba como un hombre a punto de derrumbarse. No quería darle el gusto de verme débil, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía gritar. Me aferré al borde de la mesa, respirando hondo, y prometí en silencio que aquella humillación no quedaría impune. Si ella había decidido abrazar al impostor y negarme públicamente, entonces yo también tendría que tomar una decisión. Y esa decisión, lo intuía ya, no sería de perdón, sino de justicia. Porque un padre puede soportar la ingratitud en silencio, puede perdonar ofensas privadas, pero cuando se le arranca el nombre de padre en público, frente a todos, lo que nace ya no es solo dolor, es una herida que exige respuesta. Y yo, desde ese instante, juré que la daría. Las risas, aún puedo escucharlas. No importan los días que pasen, ni las noches en que intente conciliar el sueño. Siempre regresan, como un coro cruel que se burla en mi memoria. El sonido de 400 manos aplaudiendo, de copas chocando, de gargantas riendo, se convirtió en un eco que me persigue. Cuando cierro los ojos, las risas no mueren, sino que se multiplican, se deforman, se mezclan con voces del pasado. Es como si el mundo entero hubiera decidido unirse a esa burla, como si yo fuera el payaso en un escenario del que no podía escapar. Y allí estaba yo, un hombre de 60 años, convertido en objeto de escarnio por la persona que más amaba, mi propia hija. Recuerdo con claridad el momento en que ella me señaló y dijo, «Papá, puedes irte ya». No lo dijo con cariño, ni siquiera con neutralidad. Fue una orden seca, casi un desprecio escupido en medio del salón. Y la gente, en lugar de indignarse, en lugar de reaccionar ante la crueldad, rió. Esas risas no eran de sorpresa ni de incomodidad, eran risas de complicidad. Era como si todos hubieran estado esperando que alguien me apartara de aquella fiesta, como si yo fuera un intruso. Esa es la imagen que me atormenta, el aplauso que se mezcló con la burla, el sonido de mi expulsión celebrado como un espectáculo. Me levanté con la dignidad hecha jirones, intentando no mostrar que por dentro me desmoronaba. Cada paso que di hacia la puerta fue acompañado por ese eco de risas. Sentía los ojos sobre mí, unos que miraban con desprecio, otros con indiferencia, y unos pocos con una lástima que resultaba todavía más humillante. Caminaba lentamente, porque mis piernas parecían de piedra, como si el cuerpo mismo se resistiera a abandonar a su hija, aunque ella me hubiera rechazado públicamente. Y mientras avanzaba, los recuerdos de mi vida con ella se atropellaban en mi mente. Era como si mi corazón, herido y sangrante, intentara recordarme todo lo que había hecho, como un último intento desesperado por convencerme de que aquello no podía estar pasando. Vi en mi mente la primera vez que la llevé a la escuela. La recuerdo con su uniforme demasiado grande para su cuerpo, con el cabello trenzado por su madre y la mochila colgando en la espalda. La tomé de la mano y ella, nerviosa, apretaba mis dedos con fuerza. «No me sueltes, papá», me dijo, y yo le prometí que nunca lo haría. Ahora, décadas después, me había soltado ella, no la mano, sino el corazón entero, y lo había hecho con el desprecio más frío. Sentí que mi promesa rota pesaba sobre mis hombros como una condena. Cada risa que resonaba detrás de mí era un recordatorio de mis sacrificios olvidados. Recordé cuando ella enfermó de varicela y yo pasaba las noches despierto, cambiándole las sábanas manchadas de fiebre mientras su madre dormía agotada. Recordé los días en que trabajé horas extras para comprarle un vestido que quería y cómo brillaron sus ojos cuando se lo entregué. Recordé su primera bicicleta, los paseos al parque, los abrazos al regresar del trabajo. Todo eso, que para mí eran tesoros, para ella eran piedras lanzadas al río del olvido. Y el eco de las risas me decía que todo había sido en vano. Llegué a la puerta, pero no la crucé de inmediato. Puse la mano sobre la manija y me detuve. Por un momento pensé en girarme, en enfrentar a todos y gritar la verdad. Quise decirles quién era yo, lo que había hecho, lo que me había costado criarla, lo que significaba para mí ser su padre. Quise reclamar mi lugar,
pero no lo hice, porque entendí que nada de lo que dijera borraría lo que ya se había visto. Las palabras de ella habían sido más poderosas que cualquier defensa mía. Yo ya había sido condenado, y los aplausos eran el martillo del juez sellando la sentencia. Y entonces ocurrió algo inesperado. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché el chirrido del micrófono. Una voz se alzó sobre el bullicio, y el murmullo se apagó. Era la voz de mi yerno. «Basta», dijo, con un tono que retumbó en el salón. Su firmeza fue como un rayo que partió el aire. Me quedé inmóvil, con la mano aún en la puerta sin atreverme a dar el paso final. Giré ligeramente la cabeza y lo vi, de pie, con el rostro serio, los ojos encendidos, el micrófono temblando en su mano. El salón, que segundos antes era una fiesta de risas, cayó en un silencio sepulcral. «Hay algo que todos deben saber», continuó. Sus palabras eran un preludio, una campana anunciando que lo que estaba por venir no sería cualquier revelación, sino algo que cambiaría todo. Los invitados dejaron las copas sobre las mesas. Los músicos bajaron sus instrumentos. Mi hija lo miraba con desconcierto, y yo, paralizado, entendí que ese instante sería el verdadero punto de quiebre. El eco de las risas murió, y en su lugar nació un silencio cargado de expectación. Y yo supe que lo que estaba a punto de escuchar no solo cambiaría mi vida, sino también la de todos los presentes. El salón entero estaba en silencio. No era el silencio de respeto, ni el de incomodidad. Era el silencio tenso de quienes presienten que algo va a estallar y no pueden apartar la vista. Mi yerno, aún con el micrófono en la mano, miraba a los invitados como si estuviera en un tribunal. Sus ojos estaban firmes, pero su respiración lo traicionaba. Se notaba que aquella decisión no había sido fácil. Yo lo observaba desde la puerta, a medio paso de marcharme, y por primera vez desde que entré a ese salón, no me sentí invisible. Todas las miradas ya no estaban sobre el impostor abrazado por mi hija, sino sobre ese hombre que, contra todo pronóstico, había decidido hablar. «Basta de aplausos», dijo con voz temblorosa pero firme. «Hay algo que necesitan escuchar, algo que cambiará lo que todos creen». El murmullo de los presentes intentó resurgir, pero él alzó la mano, y el silencio volvió a imponerse. Yo podía ver el desconcierto en el rostro de mi hija. Sus labios se abrieron en un gesto de protesta, pero el yerno no le dio espacio. Continuó con una fuerza que parecía alimentada por años de verdades guardadas. «Este no es su verdadero padre», señaló con la voz quebrándose, pero no apuntaba hacia mí, sino hacia el suegro. El salón entero contuvo la respiración. «Y ustedes lo saben», añadió, mirando directamente a algunos familiares que desviaron los ojos con incomodidad. Yo sentí que el aire me faltaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué secreto guardaba en esa garganta a punto de romperse? Mi hija, nerviosa, se adelantó hacia él. «Cállate, por favor», le susurró, pero el micrófono captó la súplica, y el murmullo de los invitados se transformó en un oleaje de sorpresa. Él, sin mirarla, continuó. «He callado demasiado tiempo. He visto cómo este hombre, con dinero y palabras dulces, se ganó un lugar que no le pertenece. He visto cómo sembraba envenenadas ideas en tu mente, haciéndote creer que tu padre era un estorbo y que él era el verdadero. Pero hoy no voy a permitir que se siga repitiendo esa mentira». Un suspiro colectivo recorrió la sala. El impostor, todavía con la sonrisa congelada, se levantó lentamente de su asiento, intentando mantener la compostura. «No sabes de lo que hablas», murmuró, pero la seguridad de su voz se tambaleaba. Y mi yerno, mirándolo con una mezcla de furia y determinación, respondió: «Sí sé, y si no hablo ahora terminarás destruyendo a esta familia». Yo sentía que las piernas me flaqueaban. Era posible que aquel hombre hubiera estado trabajando en las sombras contra mí, incluso más de lo que yo había imaginado. Era posible que todo el desprecio de mi hija tuviera raíces en palabras sembradas con cuidado durante años. La idea me revolvía las entrañas, pero a la vez me daba un extraño alivio. No todo había nacido de ella. Había alguien detrás, manipulando, alimentando ese desprecio. El yerno bajó la voz, aunque el micrófono amplificaba cada palabra. Yo mismo escuché las conversaciones. Escuché cómo hablaba de Manuel, de ti, suegro, diciendo que era un hombre acabado, que no servía, que solo era útil para poner dinero. Escuché cómo envenenabas a mi esposa,
diciéndole que no debía sentir gratitud, que todo lo que tenía era poco comparado con lo que tú podías darle. Tú construiste esta farsa, y hoy mi esposa ha repetido tus palabras como si fueran suyas. Pero no, hoy no voy a permitir que sigas ocultándote detrás de su voz. El salón era un campo de batalla en silencio. Nadie se movía. El impostor se puso de pie, el rostro desencajado, intentando negar con la cabeza, pero ya era tarde. Las semillas estaban expuestas a la luz. Mi hija se llevó las manos a la cara, como si de pronto entendiera el alcance de lo que ocurría. Y yo, desde mi lugar en la puerta, sentí un dolor aún más profundo, porque lo que mi yerno decía podía ser verdad, pero también significaba que mi hija había elegido ese veneno en lugar de mi amor. Él terminó con una frase que aún resuena en mis oídos. Tu padre está aquí de pie humillado por tu culpa, y si tienes sangre en las venas deberías pedirle perdón, porque este hombre, señalándome, es el que te dio la vida, y el otro solo te robó la memoria. Hubo un silencio sepulcral después de esas palabras. Nadie se atrevió a aplaudir, nadie se movió. Mi hija, entre lágrimas y furia, quedó paralizada en medio del salón. El impostor se desplomó en su silla, incapaz de sostener la mirada de los presentes. Y yo, con la mano aún en la puerta, supe que lo que acababa de ocurrir era apenas el comienzo de una tormenta que arrasaría con todos nosotros. Cuando el eco de las palabras de mi yerno aún resonaba en mis oídos, mi mente comenzó a retroceder, como si el presente doloroso me obligara a buscar respuestas en el pasado. ¿En qué momento exacto se torció el camino de mi hija? ¿Dónde se rompió el vínculo que yo creí indestructible? Porque nadie nace odiando a su padre. Nadie llega al mundo con desprecio ya sembrado en el corazón. El odio, la indiferencia, el desdén, todo eso se cultiva, como una mala hierba que alguien riega día tras día hasta cubrir el jardín entero. Y entonces empecé a repasar la infancia de mi hija, no con la dulzura con la que solía recordarla, sino con los ojos dolorosamente abiertos de quien por fin entiende que cada gesto, cada palabra, cada omisión, fue un ladrillo en el muro que ahora me separaba de ella. La primera imagen que me vino a la mente fue la de ella, con apenas 3 años jugando en el piso de la sala, mientras yo terminaba de arreglar una puerta rota. Recuerdo que se acercó y con torpeza infantil quiso pasarme un clavo, imitando mis movimientos. Sus ojitos brillaban de orgullo al creer que me estaba ayudando. Yo la levanté y la senté en mis rodillas, diciéndole, «Tú eres mi mejor ayudante». Sus carcajadas llenaron la habitación. En ese instante, yo estaba seguro de que nuestra unión sería eterna, que nada ni nadie podría quebrar la ternura de esos años. Pero ahora, mirando atrás, me pregunto, ¿cuándo se borró ese brillo de sus ojos? ¿Cuándo dejé de ser su héroe para convertirme en su estorbo? La respuesta, quizás, estaba en pequeños episodios que en su momento no supe interpretar. Recuerdo cuando tenía 7 años y volvió de la casa de sus abuelos maternos diciendo, «El abuelo dice que tú trabajas demasiado y que mamá estaría mejor con otro hombre». Me quedé helado. Le respondí con calma, tratando de desviar sus palabras. Pero esa frase se quedó conmigo como una espina. Era una semilla temprana de duda, de desconfianza hacia mí, plantada en la mente de una niña demasiado inocente para defenderme. No lo vi entonces, pero ahora comprendo que ese tipo de comentarios no eran aislados, eran gotas constantes, un goteo silencioso que con los años formó un río que la arrastró lejos de mí. Hubo un día, cuando ella tenía 12 años, que regresó de la escuela llorando porque no tenía zapatillas de marca como sus compañeras. Yo, con el sueldo ajustado, había logrado comprarle unas resistentes, buenas para correr y jugar, aunque no tuvieran un logo famoso. Esa noche me miró con ojos rojos y me dijo, «Ojalá mi mamá se hubiera casado con alguien que pudiera darme lo que merezco». No entendía de dónde venían esas palabras, pero dolieron como látigos. Yo sonreí, intentando ocultar mi herida, y le prometí que pronto le compraría esas zapatillas. Trabajé horas extra, me privé de necesidades, y al final se las compré. Ella sonrió al probárselas, pero ese día supe que algo había cambiado. Mi sacrificio ya no era suficiente. Se había convertido en una obligación que debía cumplir para ser considerado digno de su cariño. Cuando llegó la adolescencia, la distancia se hizo más evidente. Ya no quería que la llevara a la escuela. Le daba vergüenza que la vieran conmigo. Decía que yo olía a barniz, a sudor, a madera,
y que sus amigas tenían padres que iban de traje y corbata. La escuchaba reírse de mis manos ásperas cuando intentaba acariciarle el rostro, y lo aceptaba, creyendo que era una etapa pasajera. Pensaba que todo adolescente rechaza a sus padres en algún momento, y que luego, al crecer, aprendería a valorar lo que tuve que soportar. Pero no, lo que yo creí que era una fase fue en realidad el inicio de un camino sin retorno. También hubo señales de ternura, claro, momentos en los que parecía regresar la niña que me llamaba héroe. Hubo noches en que me pidió que le leyera cuentos, incluso siendo ya mayorcita, y yo lo hacía feliz, porque en esas historias me parecía que recuperábamos el lazo perdido. Hubo tardes en que me mostró sus dibujos y me dijo, «Mira, papá, este eres tú en tu taller». Yo guardaba cada papel como si fueran reliquias, pero ahora que lo pienso, esos momentos fueron como chispazos en medio de una tormenta, destellos que se apagaron demasiado rápido. La universidad fue el golpe final. Ella eligió una carrera costosa, en una institución donde la apariencia pesaba más que el conocimiento. Yo vendí herramientas, hipotecé lo poco que tenía, me endeudé hasta límites que me ahogaban, pero no le conté nada, porque no quería que pensara que le faltaba algo, y sin embargo, en lugar de agradecérmelo, comenzó a compararme aún más con su suegro, que le regalaba lujos y viajes. Un día, con una frialdad que me congeló, me dijo, «Él me apoya más que tú, aunque no seas mi padre de sangre». Esa frase me dejó paralizado. Yo me quedé mirándola sin comprender, porque nunca dudé de mi paternidad. ¿De dónde había salido esa idea? ¿Quién había sembrado esa duda venenosa? Fue en ese instante, recordándolo ahora, que comprendí que mi hija ya no me veía como padre desde hacía mucho. Yo era para ella un cajero automático, un hombre que debía dar, callar y desaparecer cuando no encajaba en su mundo de apariencias. Y cada recuerdo de sacrificio, de entrega, de amor, se transformaba ahora en pruebas de mi ingenuidad. Yo mismo había construido los cimientos de su ingratitud. Le di tanto que la acostumbré a creer que todo era suyo por derecho, y otros, desde las sombras, terminaron de convencerla de que yo nunca fui suficiente. El engaño no comenzó en aquella fiesta, ni siquiera en la adolescencia. El engaño se fue gestando desde la niñez, en cada palabra venenosa, en cada comparación injusta, en cada lujo que yo no podía dar. Y lo más doloroso de todo es que yo, con mi silencio y mi sacrificio, ayudé a que esos cimientos se levantaran. Mi amor se convirtió en su arma para despreciarme. Y esa noche, cuando la vi abrazar al impostor y negar mi nombre, entendí que lo que había ocurrido era el resultado de años de engaño cuidadosamente construido. Hay una sombra que nunca me abandona, aunque ya no camine sobre esta tierra. La sombra de Teresa, mi esposa, la madre de mi hija. Su ausencia pesa tanto como su presencia en vida, y a veces pienso que, aunque esté muerta, sigue hablando a través de mi hija, porque cada palabra de desprecio que recibí esa noche en su cumpleaños, cada mirada de soberbia, cada rechazo, me recordaba a ella, a Teresa. Cuando la conocí, era una joven de belleza serena, con un aire que imponía respeto y un carácter fuerte que me deslumbró. Yo era un muchacho de manos curtidas, con más sueños que certezas, y la miraba como quien contempla un milagro. No tenía riquezas que ofrecerle, apenas un salario justo y un futuro incierto, pero sí tenía un amor incondicional que me ardía en el pecho, y creí que bastaría. ¡Qué ingenuo fui! Teresa siempre deseó más de lo que yo podía darle, y aunque al principio lo ocultaba tras sonrisas y caricias, con los años fue dejando ver que lo que yo ofrecía no era suficiente. Nuestro matrimonio estuvo marcado por silencios que dolían más que los gritos. Ella nunca me insultó abiertamente, nunca me faltó el respeto en público, pero cada gesto, cada comentario en voz baja, me iba colocando en un rincón. Recuerdo que cuando la economía estaba difícil y yo llegaba agotado del taller, ella me decía, «Ojalá pudieras ofrecerle a tu hija algo más, no solo esfuerzo». Esa frase, repetida en distintas formas, fue como un martillo constante que me golpeaba. Yo me quedaba callado, creyendo que el silencio era la mejor manera de mantener la paz. Pero lo que no entendí entonces fue que, mientras yo callaba, mi hija escuchaba. Escuchaba cada una de esas frases y las guardaba en su memoria.
Hubo noches en que discutíamos en voz baja, creyendo que ella dormía. Teresa me reclamaba por no haber aceptado trabajar con su cuñado, que me ofrecía un puesto en una empresa, aunque eso significara abandonar mi taller. Con tu orgullo nunca saldremos adelante, me decía. Yo defendía mi pasión, el trabajo de mis manos, pero a los ojos de mi hija seguramente quedaba como un obstinado incapaz de darles el estatus que Teresa tanto ansiaba. Sin quererlo, mi hija fue aprendiendo que su padre era sinónimo de limitación, mientras que otros hombres, con trajes, con dinero, con influencias, eran sinónimo de poder. Recuerdo una escena que ahora me persigue. Mi hija tendría unos 10 años. Había sacado una calificación sobresaliente en la escuela, y yo la felicité con entusiasmo, prometiéndole que la llevaría al parque a celebrarlo. Pero Teresa la tomó entre sus brazos y le dijo en voz baja, creyendo que yo no escuchaba: «Ojalá tu padre pudiera darte algo mejor que un paseo». Esa frase cayó como veneno en el corazón de la niña. Yo lo vi en sus ojos. La ilusión del parque se apagó de golpe, y ese día comprendí que mi amor, por puro y honesto que fuera, ya no era suficiente para ella. La muerte de Teresa no cambió nada, o mejor dicho, lo cambió todo, pero para peor. Porque cuando murió, yo pensé que mi hija y yo nos acercaríamos más, que nos uniríamos en el dolor y que juntos reconstruiríamos nuestra vida. Pero ocurrió lo contrario. Su ausencia se convirtió en un eco constante de sus reproches. Mi hija repetía frases de su madre como si fueran verdades indiscutibles. A veces, sin mirarme, murmuraba: «Mamá decía que no sabías soñar», o «Mamá siempre decía que merecíamos algo mejor». Cada palabra era una daga, porque no solo me hería, sino que me recordaba que incluso muerta, Teresa seguía envenenando la relación entre mi hija y yo. La sombra de Teresa se volvió un espectro en nuestra casa. En cada decisión importante, mi hija se preguntaba qué habría pensado su madre, y rara vez me consultaba a mí. Cuando conoció a su actual esposo, recuerdo que dijo: «Mamá habría estado orgullosa de que yo eligiera a alguien como él», y yo, aunque me dolió, me callé. Porque ya estaba acostumbrado a ser el hombre de segunda, el que estaba allí por obligación, no por elección. Ahora, al recordar todo eso, me doy cuenta de que aquella humillación en su cumpleaños fue solo la culminación de un proceso que comenzó mucho antes. Teresa, con sus palabras, con su inconformidad, fue sembrando en mi hija la idea de que yo no era suficiente, y aunque ya no esté, su voz sigue viva en la memoria de mi hija, transformada en desprecio hacia mí. La sombra de Teresa me acompaña aún hoy, oscura y fría, como una condena que nunca termina. Esa noche, cuando vi a mi hija abrazar a su suegro y negarme, sentí que no era solo ella quien me rechazaba. Era Teresa, desde la tumba, riéndose de mí una vez más. El hombre al que mi hija llamó verdadero padre no era más que un impostor cuidadosamente disfrazado. Lo he observado durante años, siempre en silencio, siempre desde un rincón, como un lobo que acecha el rebaño hasta encontrar el momento de atacar. Se llama Ernesto, pero en mi mente lo he bautizado de otra manera: el falso padre. No porque haya usurpado mi lugar de manera inocente, sino porque lo hizo con premeditación, con cálculo, con esa frialdad que solo tienen los hombres acostumbrados a ganar terreno sobre los demás sin que se note la invasión. Ernesto apareció en la vida de mi hija como una presencia amable. Al principio era el hombre educado que la trataba con atenciones, que le regalaba palabras bonitas, que la hacía sentir parte de su familia política como si la estuviera adoptando. Yo lo veía acercarse con flores, con sonrisas, con frases cargadas de halagos, y mi hija, ávida de reconocimiento, absorbía cada gesto como si fuera un tesoro. Yo intentaba decirme a mí mismo que no había nada malo en ello, que todo padre sueña con ver a su hija querida por la familia de su esposo. Pero había algo en su mirada que me incomodaba, esa manera de mirarme de arriba abajo, con desprecio disfrazado de cortesía, como si cada vez que me veía pensara: «Tú no mereces estar aquí, yo sí». Lo que empezó como pequeños gestos de amabilidad fue creciendo en influencia. Ernesto se convirtió en consejero, en confidente, en la voz que mi hija escuchaba con atención. Si yo le daba un consejo, ella lo ponía en duda, pero si él decía exactamente lo mismo, ella lo aceptaba como verdad absoluta. Con el tiempo, comenzó a mencionarlo en nuestras conversaciones más de lo que mencionaba a su propio padre. Ernesto piensa que
Ernesto me dijo que, hasta que un día me dijo directamente, «Papá, Ernesto me entiende mejor que tú». Esa frase, que debería haber encendido todas mis alarmas, me paralizó, porque me di cuenta de que ya no era un simple suegro. Se había infiltrado en el espacio más íntimo de nuestra relación, desplazándome sin que yo pudiera defenderme. Ernesto tenía un arma poderosa, el dinero. Mientras yo me esforzaba en dar lo que podía con mi trabajo, él aparecía con regalos costosos, viajes, cenas en lugares elegantes. Mi hija, criada entre mis sacrificios, empezó a comparar. Ya no veía el valor de las horas extras que yo hacía para pagarle la universidad, sino que se deslumbraba con los lujos que él podía ofrecerle sin esfuerzo. Y Ernesto, consciente de esa diferencia, no la desaprovechó. Cada regalo suyo era una piedra en el muro que me separaba de mi hija. Cada palabra suya era una gota de veneno que reforzaba la idea de que yo no era suficiente. No digo que todo fuera culpa de él. Mi hija tuvo la elección de no dejarse seducir por ese falso brillo. Pero Ernesto supo exactamente dónde atacar. Sabía de mi pasado con Teresa, conocía los reproches que ella me hacía, y se encargó de repetirlos en voz baja hasta que mi hija los hizo suyos. Tu padre no supo aprovechar sus oportunidades. Tu padre no supo darle a tu madre la vida que merecía. Frases que yo escuché una vez en boca de Teresa, y que ahora escuchaba deformadas en labios de mi hija. No eran palabras nuevas. Eran ecos que Ernesto había reavivado, como brasas que nunca dejó apagar. Recuerdo un día en particular. Habíamos tenido una discusión, mi hija y yo, porque ella quería un coche que estaba fuera de mi alcance. Le expliqué que no podía, que estaba pagando aún parte de su universidad. Lloró, me gritó que siempre tenía excusas, y salió de casa golpeando la puerta. Esa misma semana Ernesto apareció con el coche que ella quería, con un lazo rojo enorme en el techo. La sonrisa en el rostro de mi hija al recibirlo fue como una daga en el mío. No solo me había robado el lugar de padre proveedor, también había convertido mi no puedo en una confirmación de que yo era, según él, un fracasado. A partir de entonces, Ernesto se convirtió en el centro de sus frases de gratitud. Lo llamaba ejemplo, lo presentaba como un modelo a seguir, y yo, cada vez más arrinconado, veía cómo mi lugar se desmoronaba. Hasta que llegó el golpe final, esa noche en su cumpleaños, cuando lo abrazó y lo nombró su verdadero padre. En ese instante comprendí que Ernesto no había ganado solo con dinero ni con halagos, sino con años de una guerra silenciosa en la que yo, sin darme cuenta, nunca había tenido oportunidad de vencer. Lo observé mientras todos aplaudían. Su sonrisa no era de alegría, era de triunfo. No necesitaba decirlo, su mirada me lo gritaba. Él había logrado lo que siempre quiso, robarme lo más sagrado, el amor de mi hija, y yo, impotente, era testigo de mi propia derrota. Pero algo me decía que esa batalla no estaba terminada, porque mientras todos aplaudían, mi yerno sostenía el micrófono y su verdad estaba a punto de derrumbar el castillo de apariencias que Ernesto había construido. Y yo, en lo más profundo de mi ser, supe que la máscara del falso padre no resistiría mucho más. Hay algo que duele más que un insulto. Descubrir que el desprecio no nació en un instante, sino que fue creciendo lentamente, como una semilla maldita que alguien plantó en el corazón de mi hija y que yo, sin darme cuenta, ayudé a regar con mis propios silencios. Porque nadie pasa de amar a su padre a odiarlo de un día para otro. El desprecio se cultiva, se alimenta, se fortalece con gestos, comparaciones y palabras que, gota a gota, van moldeando la visión que un hijo tiene de su padre. Y en el caso de mi hija, esa semilla germinó temprano y yo, ciego de amor, no quise verlo. La primera vez que sentí esa distancia fue cuando tenía apenas 13 años. Había discutido conmigo porque no podía comprarle un vestido de marca que sus amigas usaban. Me gritó, «Tú nunca tienes dinero, nunca puedes darme lo que quiero». Yo me quedé callado, sin defenderme, con el corazón apretado, y le prometí que buscaría la manera de comprárselo. Pero no lo hice de inmediato, y al poco tiempo la vi salir con el mismo vestido, regalo de Ernesto. Sus ojos brillaban, y mientras se miraba al espejo, murmuró, «Él sí sabe cuidarme». Esa frase fue un veneno que no olvidé jamás. Lo que para mí eran límites, para ella eran pruebas de mi incapacidad.
La adolescencia se convirtió en un terreno fértil para que ese desprecio creciera. Cuando la regañaba por sus salidas hasta tarde, me respondía que yo no entendía la vida moderna, que era un hombre anticuado. Cuando intentaba aconsejarla sobre amistades peligrosas, me acusaba de ser controlador y de no confiar en ella. Y cada vez que buscaba refugio en alguien, corría a Ernesto, quien con voz suave le decía lo contrario de lo que yo intentaba enseñarle. Así, lentamente, yo me convertía en la figura autoritaria y limitada, mientras él era el hombre comprensivo, el aliado. Lo que más me dolía no eran sus palabras de rebeldía, porque todo adolescente tiene arranques, sino que esas palabras eran demasiado adultas, demasiado calculadas para ser de ella sola. Eran frases aprendidas, repetidas como lecciones. Recuerdo una vez que me gritó: «Mamá siempre decía que eras un conformista, y Ernesto también lo piensa». La escuché y sentí un hueco abrirse bajo mis pies. No era ella quien hablaba, eran las voces de los muertos y de los vivos conspirando contra mí en su mente. Aún así, nunca dejé de darle lo poco y lo mucho que tenía. Pagué su universidad, aunque me ahogaba en deudas. Vendí herramientas para cubrir sus viajes. Trabajé hasta que mis manos sangraban para que nunca le faltara lo que pedía. Pero mi sacrificio ya no tenía valor. Se convirtió en una obligación. Nunca hubo un gracias, nunca un gesto de reconocimiento. Y lo peor era que cuando le daba algo, lo comparaba con lo que Ernesto le ofrecía, siempre más grande, más brillante, más caro. Mis esfuerzos quedaban siempre en segundo lugar, como si fueran migajas que apenas cumplían una función. Con los años, ese desprecio se normalizó, se volvió su manera de hablarme. Frases como «tú no entiendes» o «ojalá fueras más como Ernesto» se volvieron habituales. Yo tragaba mi dolor, me convencía de que era la juventud, de que el tiempo le abriría los ojos, pero el tiempo no hizo más que endurecerla. Y llegamos a esa noche, a ese cumpleaños en que, frente a todos, me desterró de su vida con una frase. No fue una traición repentina, fue la cosecha amarga de la semilla que se había sembrado hacía años. El desprecio de mi hija no nació solo de la influencia de su madre o de Ernesto, también nació de mí, de mis silencios, de mis renuncias, de haber permitido que otros ocuparan mi lugar en lugar de defenderlo. Fui demasiado paciente, demasiado confiado en que el amor lo curaría todo. Y no. El amor, cuando no se defiende, se desgasta, se deforma y finalmente muere en la mente del otro. Esa noche lo comprendí con una claridad brutal. Mi hija no me odiaba por lo que hice o dejé de hacer, sino porque aprendió a verme como el hombre que nunca fue suficiente. Y esa visión, repetida año tras año, se había convertido en verdad para ella. Ya no era su héroe, ya no era su refugio, era un estorbo del que podía prescindir. Y cuando la vi abrazar al impostor con tanta convicción, entendí que esa semilla había crecido hasta convertirse en un árbol enorme, cuyas raíces se aferraban a su corazón. Un árbol regado por Ernesto, abonado por Teresa y permitido por mi silencio. El desprecio de mi hija no fue un rayo que cayó de repente, fue un incendio que ardió durante años, hasta consumir todo lo que alguna vez nos unió. Y en el humo de ese incendio, yo me quedé de pie reducido a cenizas, pero con una nueva llama naciendo en mi interior, la llama de la justicia. El murmullo de la gente había desaparecido. El salón, que minutos antes era un río de risas, aplausos y copas tintineando, ahora estaba enmudecido por la voz firme de mi yerno. Nunca lo había visto así. Siempre fue un hombre reservado, de esos que prefieren observar en silencio antes que hablar. Lo tenía por alguien correcto, sí, pero jamás imaginé que tendría el valor de enfrentarse a su propia esposa y a la familia de ésta en un escenario tan brutalmente público. Y sin embargo, allí estaba, de pie, con el micrófono en la mano, temblando apenas, pero con los ojos firmes, dispuesto a decir lo que todos temían escuchar. Este hombre, dijo señalándome, no es un estorbo, como algunos aquí lo han hecho parecer. Es el verdadero padre, el único que merece ese nombre. El aire se cortó en el salón. Yo me quedé paralizado. Nunca nadie había pronunciado esas palabras en mi defensa. No así, no con esa fuerza. La gente se removió en sus sillas, algunos incómodos, otros sorprendidos, otros incrédulos. Y entonces, mi yerno prosiguió con la voz quebrándose, pero sin detenerse.
Lo que ocurrió hoy es una vergüenza, y no solo por lo que se le dijo, sino por lo que se ha ocultado durante años. Es hora de que todos conozcan la verdad. Mi hija se levantó de golpe, corriendo hacia él. «Basta, por favor, no digas nada», le suplicó jalándole del brazo. Sus ojos estaban desorbitados, como si supiera exactamente de qué verdad hablaba. Pero él la apartó con suavidad y la miró con un dolor extraño, como quien ama pero no soporta más la mentira. «Perdóname», le dijo en voz baja, pero el micrófono recogió esas dos palabras y las proyectó en todo el salón. Y en ese instante comprendí que lo que estaba por salir de su boca no era solo una defensa hacia mí, sino una confesión que lo arrastraba a él también. Tomó aire, cerró los ojos por un segundo y dijo: «Tu suegro no es quien aparenta ser. Él ha manipulado a tu hija. Ha sembrado dudas y veneno en su corazón, pero eso no es lo peor. Lo peor es que le ocultó una verdad que cambia todo. Teresa, tu madre, y Ernesto tuvieron una relación en secreto. Y existe la posibilidad de que tú, hija, no seas hija de Manuel, sino de él». El impacto fue devastador. Un rugido de voces se levantó entre los invitados. Gritos, exclamaciones, incredulidad. El salón se convirtió en un hervidero de murmullos. Y yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé helado, el corazón golpeándome el pecho como un martillo. Miré a mi hija. Estaba pálida, con la boca abierta, incapaz de reaccionar. El impostor Ernesto intentó ponerse de pie, pero sus piernas lo traicionaron y cayó de nuevo en la silla, con el rostro desencajado. Mi yerno no titubeó. Yo escuché esas conversaciones. Ernesto lo admitió en más de una ocasión, creyendo que nunca saldría a la luz. Dijo que había amado a Teresa en secreto, que la acompañó en los momentos en que Manuel estaba trabajando, que hubo noches en las que ella no estuvo sola. Y aunque nunca se comprobó oficialmente, él siempre insinuó que tu hija podría ser suya. El silencio volvió a imponerse, más pesado que nunca. La gente se miraba unos a otros, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Y yo sentí un puñal atravesar mi pecho. ¿Toda mi vida había sido una mentira? ¿La niña que abracé, que crié, que defendí con uñas y dientes, no era mía? Mis manos temblaban. Una parte de mí gritaba que no podía ser cierto, que era un invento cruel. Pero otra parte, la más herida, recordaba todas las veces que Teresa me miró con un silencio extraño, todas las noches que se quedó fuera de casa, todas las palabras ambiguas que yo nunca quise descifrar. Mi hija gritó entonces, con lágrimas en los ojos: «Mientes, eso no puede ser cierto». Pero su voz no tenía fuerza. Era un grito de desesperación más que de convicción. Ernesto, al borde del colapso, intentó hablar. Eso fue hace muchos años. No significó nada, pero sus palabras cayeron como piedras en un pantano. Ya nadie le creía. Nadie podía salvarlo de esa revelación. Y yo, de pie en la puerta, comprendí que ese era el verdadero motivo de todo, que el desprecio de mi hija, su rechazo, no había nacido solo del veneno de Ernesto, ni de las comparaciones con mi pobreza. Había nacido de algo más profundo, de la duda sembrada en su propia identidad. Si toda su vida había sospechado que yo no era su verdadero padre, entonces su rechazo hacia mí no era solo ingratitud, era la expresión de un vacío imposible de llenar. El salón se convirtió en un caos. Algunos se levantaron indignados, otros salieron murmurando, otros intentaron consolar a mi hija que se desplomó en el suelo, llorando desconsolada, y yo, con el corazón destrozado, no di un paso más hacia afuera. Me quedé allí, apoyado en la puerta, con la mirada perdida. Porque esa noche entendí que había perdido mucho más que el respeto de mi hija. Quizá había perdido también la certeza de ser su padre. El silencio que siguió a la revelación de mi yerno fue el más pesado que jamás haya experimentado en mi vida. No era el silencio incómodo de un error social, ni el de una pausa en un discurso. Era un silencio denso, como el de una iglesia después de un pecado confesado. Un silencio que dolía en los oídos y en el alma. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía dónde mirar. Yo mismo, de pie junto a la puerta, me sentía atrapado en una realidad que no podía comprender. Mi corazón, viejo y cansado, parecía estar a punto de explotar. ¿Era cierto lo que había dicho mi yerno? ¿Era posible que mi hija no llevara mi sangre? Toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. No podía permitirme derrumbarme frente a todos.
Ya me habían humillado una vez esa noche, y si caía al suelo, sería el final de lo poco que me quedaba de dignidad. Miré a Ernesto, ese impostor que tantas veces había sonreído frente a mí, como si yo fuera un hombre ridículo, y lo vi desplomado en su silla, con el rostro desencajado, como un ladrón sorprendido en plena fechoría. Sus labios murmuraban excusas, pero el miedo en sus ojos lo delataba. Había verdad en las palabras de mi yerno, una verdad que él no esperaba que saliera a la luz. Mi hija, en cambio, estaba hecha pedazos. La vi caer de rodillas, llorando, temblando, sin saber a quién mirar. Por un instante, quise correr a abrazarla, quise consolarla como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad, pero me contuve, porque ese abrazo no era mío, no me pertenecía ya. Ella me había arrancado de su vida esa misma noche, proclamando a otro hombre como su verdadero padre. Y ahora, enfrentada a la posibilidad de que ese padre fuera el amante de su madre, estaba perdida en un mar de dudas. El castigo estaba allí. No era yo quien la estaba castigando, era la verdad misma la que la estaba desgarrando. Los invitados se removían en sus asientos, algunos indignados, otros con morbo. El escándalo era demasiado grande. ¿Es cierto lo que dice?, preguntó alguien desde el fondo, y el murmullo se extendió como un fuego imparable. Ernesto intentó ponerse de pie para defenderse, pero apenas pudo balbucear. Eso fue hace muchos años, Teresa. Yo la amaba. Su voz se quebró, y la sala estalló en un coro de susurros y exclamaciones. Ya no había marcha atrás. El hombre que había usurpado mi lugar había quedado desnudo frente a todos, su máscara hecha trizas. Yo lo observaba, y no sentí alivio. No hubo placer en verlo caer. Lo que sentí fue una tristeza tan profunda que me consumía los huesos, porque su derrota no borraba mi dolor, ni me devolvía a mi hija, ni borraba los años de desprecio. La verdad era un castigo, sí, pero era un castigo para todos, para mí, que ahora dudaba de mi paternidad, para mi hija, que veía derrumbarse su mundo entero, para Ernesto, que quedaba expuesto como el traidor que era, y para Teresa que, aunque muerta, ahora sería recordada no como madre ejemplar, sino como mujer infiel. Me obligué a hablar. Sentí que si guardaba silencio, me consumiría por dentro. Di unos pasos hacia adelante. El murmullo se apagó, y con voz firme dije, quiero que todos escuchen algo. Yo no sé si mi hija lleva o no mi sangre. Puede que la verdad se haya ocultado durante años, pero lo que sí sé es que fui yo quien la crió, yo quien la sostuvo en brazos cuando era bebé, yo quien la cuidó cuando enfermaba, yo quien se sacrificó para darle un futuro. Eso nadie puede negármelo. Nadie. Mi voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de una fuerza que me sorprendía. Miré a mi hija, que lloraba en el suelo, y añadí, si algún día descubres que no soy tu padre de sangre, recuerda que la sangre no lo es todo. Ser padre es estar, es dar, es amar, y eso lo hice yo. Aunque hoy me rechaces, aunque hoy me niegues, esa verdad no la podrá borrar nadie. El salón quedó en silencio absoluto. Algunos me miraban con respeto, otros con vergüenza, incapaces de sostenerme la mirada. Vi cómo mi hija alzaba el rostro, con lágrimas surcando sus mejillas, y por un instante creí ver en sus ojos a la niña que una vez fui su héroe. Pero ese destello se apagó rápido, reemplazado por la confusión y la vergüenza. El daño estaba hecho. Esa noche entendí algo que me acompañará hasta la tumba. La verdad es un castigo que no pide permiso. Llega cuando menos se espera y destruye todo a su paso. No me devolvió a mi hija, no me dio consuelo, no me trajo justicia. Lo único que hizo fue dejar en ruinas a todos los que estábamos en ese salón. Pero en esas ruinas, en medio del dolor, supe también que había recuperado algo que me habían arrebatado. Mi voz, mi dignidad. Y aunque todavía me dolía cada hueso, juré que no sería el final. El verdadero castigo apenas estaba comenzando. Después de aquella noche, me quedé largo rato sentado en la oscuridad de mi casa, con el alma hecha trizas y el cuerpo vacío de fuerzas. Cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de mi yerno, el grito de mi hija, los murmullos de los invitados, y sobre todo, la revelación que lo cambió todo, la posibilidad de que no fuera mi hija de sangre. Esa duda me atravesaba como un hierro candente. La pregunta me quemaba. ¿Era mía o era fruto del engaño de Teresa? Podía hacerme pruebas,
Podía buscar respuestas científicas, pero no tuve valor, porque temía que el resultado me arrancara hasta el último hilo de esperanza. Y entonces comprendí que mi batalla ya no era por saber de quién llevaba la sangre mi hija. Mi batalla era por algo más grande, por recuperar mi dignidad y hacer justicia por todos los años en los que fui tratado como menos. En los días siguientes, pensé mucho en lo que había pasado. La humillación pública fue una herida, sí, pero también una chispa. Algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante años de silencios y sacrificios, se despertó. Una voz me repetía, ya basta de callar, ya basta de soportar. Era como si todo lo que había tragado durante décadas estuviera pidiendo salir a la superficie de una vez. Y yo sabía que no podía dejar que esa revelación quedara en un escándalo pasajero, en un chisme de fiesta. No. Esto tenía que transformarse en un ajuste de cuentas definitivo. Comencé a planear con calma, como un obrero que levanta una construcción paso a paso. Lo primero fue organizar mis recuerdos, mis pruebas, mis sacrificios. Busqué recibos, cartas, fotografías, documentos que demostraran todo lo que hice por mi hija desde que nació. Saqué de un cajón los pagarés de la universidad, los contratos de préstamos, los registros de trabajo extra. Cada papel era una herida, pero también un testimonio. Quería dejar claro, frente a quien hiciera falta, que sangre o no, yo había sido el único padre real. Lo segundo fue investigar a Ernesto, el impostor, el hombre que había ganado terreno a mis espaldas, hasta arrebatarme el cariño de mi hija. Durante años lo miré con desprecio silencioso, pero nunca me molesté en mirar más allá de su máscara. Ahora era diferente. Necesitaba conocerlo de verdad, desnudar sus secretos, exponerlo frente al mismo mundo que lo aplaudió cuando mi hija lo llamó padre. Descubrí que su fortuna no era tan limpia como aparentaba, que había negocios turbios con proveedores, deudas escondidas bajo empresas a nombre de otros familiares, favores políticos que lo sostenían. No me sorprendió. Un hombre capaz de robarme mi lugar en el corazón de mi hija también era capaz de corromper todo lo que tocaba. Mientras recopilaba información, pensé en mi hija, no como la mujer que me echó con desprecio en su cumpleaños, sino como la niña que alguna vez me abrazó con miedo a las tormentas. Y entonces sentí algo extraño. No quería vengarme de ella. Mi hija era víctima también, aunque no lo reconociera. Había sido moldeada por las voces equivocadas, por las comparaciones, por las mentiras de su madre y las manipulaciones de Ernesto. Mi justicia no sería contra ella. No, mi justicia sería contra el hombre que se atrevió a llamarse Padre verdadero, contra el impostor que usurpó lo que yo construí con sangre y sudor. El plan comenzó a tomar forma. No podía hacerlo a los gritos ni con violencia, porque eso solo me haría ver como un viejo resentido. Tenía que ser meticuloso, preciso, inapelable. La justicia debía venir disfrazada de verdad, de pruebas que nadie pudiera rebatir, y al mismo tiempo debía ser pública, tan pública como la humillación que sufrí, porque lo que me hicieron no fue en secreto, fue frente a 400 personas, y la reparación, la venganza, debía ser igual de ruidosa. Una noche, mientras repasaba los documentos, comprendí que tenía en mis manos dos armas, la verdad de la infidelidad de Teresa y Ernesto y las pruebas de sus negocios sucios. Podía usar una, podía usar la otra, o podía usar ambas como un martillo que lo destruyera sin remedio. Pero no tenía prisa. La prisa es enemiga de la justicia. Quería que Ernesto sintiera lo mismo que yo sentí esa noche, la espera, la incertidumbre, el miedo de no saber en qué momento caería el golpe. Mi yerno, que había iniciado el escándalo, vino a verme unos días después. Lo vi llegar con los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Me pidió perdón. No quería hacerte daño, pero no podía seguir guardando silencio, me dijo. Yo lo escuché en silencio, y por primera vez lo miré con respeto. Ese hombre, que había sufrido también el desprecio de su esposa influenciada por Ernesto, había tenido más valor que yo. Le respondí, no me hiciste daño. Abriste una puerta que debía abrirse hace mucho. Y desde ese momento lo supe. No estaba solo en esta batalla. Él sería una pieza clave en mi plan. Pasaron semanas. El escándalo se fue apagando en los rumores de la gente, pero yo seguía trabajando en silencio. Cada día era un ladrillo más en el muro de mi justicia. Contraté a un investigador privado,
un hombre discreto que sabía moverse en las sombras para seguir los pasos de Ernesto. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba: cuentas ocultas en el extranjero, sobornos a funcionarios, propiedades compradas con testaferros. Era un imperio construido sobre arena, y yo tenía en mis manos el viento que lo haría caer. No negaré que hubo noches en que dudé. Me preguntaba si no era demasiado tarde, si valía la pena gastar mis últimos años en una venganza. Pero cada vez que recordaba la risa de los invitados, la mirada fría de mi hija cuando me echó, y la sonrisa victoriosa de Ernesto al recibir aquel abrazo, el fuego se encendía de nuevo. No era solo por mí, era por la verdad, por la justicia, por todos los padres que alguna vez fueron tratados como sombras. Decidí el lugar donde comenzaría mi revancha, la próxima reunión familiar. Allí, donde todos creían que las apariencias se impondrían otra vez, allí pondría sobre la mesa las pruebas. No habría gritos, no habría insultos, solo documentos, fotografías, verdades irrefutables. Haría que cada persona que aplaudió aquel día viera con sus propios ojos al hombre que celebraron, desnudado de sus máscaras, y cuando la verdad cayera, no habría manera de volver atrás. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en Teresa, en lo que diría si me viera ahora, en este plan meticuloso que estaba levantando contra el hombre que alguna vez fue su amante. Tal vez me llamaría cruel, tal vez me acusaría de destruir la memoria de mi hija, pero ya no me importaba. Durante toda mi vida fui el hombre que callaba, el que agachaba la cabeza, el que soportaba. Ya no. La humillación en aquel cumpleaños había sido la última gota. Ahora yo iba a hablar, y mi voz sería tan fuerte que nadie podría ignorarla. Elegí el día y el lugar con la calma de quien ha aprendido a no precipitarse. La venganza, pensé, debe tener la forma de la verdad y la precisión de un reloj suizo. Convocamos a la familia bajo el pretexto de una cena para recomponer lazos rotos, una charla para limpiar el aire, dije en la invitación, porque nadie sospecha que la limpieza del aire puede convertirse en una tormenta que arranca tejas. El salón tenía la misma alfombra donde antaño se celebraron cumpleaños y bautizos. Las fotos en la pared me miraban como viejos testigos. Hice sentar a todos en torno a la mesa larga. Mi hija llegó con los ojos todavía hinchados de la última crisis. Ernesto entró con la rigidez de quien se sabe observado. El suegro, con las manos inquietas, buscó aliados con la mirada. Mi yerno, que había sido el detonante del escándalo, y mi inesperado compañero en la verdad, se sentó a mi lado en silencio. Yo tenía en la carpeta el resultado del laboratorio, las grabaciones, las facturas, las transferencias y algo más. La documentación que demostraba las artimañas de un hombre que había querido usurpar un nombre. Hablé primero de Teresa, no para defender su honor, que ya no podía salvar, sino para recordar que detrás de cada mentira hay infancias rotas y decisiones tomadas en la oscuridad. Conté, con voz templada, noches de fiebre, mañanas de colegio, herramientas vendidas para pagar un semestre. Miré a mi hija a los ojos y no la acusé. La invité a mirar conmigo, a ver las piezas desperdigadas de una historia que alguien intentó reescribir. Luego, con la misma calma, empecé a desplegar pruebas. Mostré mensajes, conversaciones privadas, donde se revelaban insinuaciones, llamadas que dejaban entrever acuerdos. Puse ante ellos las fotografías donde Ernesto aparecía en domicilios de Teresa en horas incómodas, y escuché cómo la sala se iba tensando como un arco que se tensa antes de soltar la flecha. El primer golpe no fue la confrontación directa, sino la reproducción de una grabación que nadie esperaba. La voz de Ernesto, confesando, en un diálogo descuidado, que había sostenido una relación con Teresa, que había alimentado intenciones y sembrado dudas, que había trabajado para que mi nombre quedara relegado a la sombra. La grabación sonó clara, sin cortes, como la llave que abre una puerta secreta. Vi sus manos temblar, su mandíbula apretarse, y a mi hija palidecer como si el suelo le fuera a faltar. No fue alegría lo que sentí al oírlo, fue una tristeza profunda. La caída de quien se creía invencible me devolvía años de sombras, pero no arreglaba nada de lo perdido. La verdad, aunque poderosa, duele antes de curar. Entonces llegó el sobre. Lo había guardado como un talismán durante semanas. El resultado del examen de ADN que, con la mezcla de cobardía y esperanza que acompaña a los hombres viejos,
mandé a hacer en secreto. Esa noche, temblando, abrí el sobre y coloqué la hoja sobre la mesa. No era una vanidad, era la piedra angular de mi vida. Leí en voz alta las palabras del laboratorio, las cifras que indican lo que los huesos y la sangre ya sabían en silencio. Coincidencia genética, probabilidades superiores al 99%. Mi hija me escuchó sin comprender al principio. Luego sus manos se llevaron a la boca. Sus ojos buscaron los míos con una pregunta que no tenía respuesta inmediata. La sala se rompió en murmullos. Algunos familiares se miraron con culpa, otros con sorpresa. Ernesto, desarmado, dejó escapar un sonido que parecía una disculpa hacia el vacío. Mostrar el ADN no fue un acto de orgullo, sino de reivindicación. Quería que la verdad descansara en evidencia irrefutable, que ninguna palabra de falsedad pudiera sostenerse ante el peso de la ciencia. Y mientras la hoja recorría las miradas, continué. Había guardado lo mejor y lo peor, las pruebas del entramado económico de Ernesto, las cuentas a nombre de terceros, transferencias que justificaban regalos y viajes, contratos ficticios con proveedores que luego cobraban en efectivo. No hablé de dinero por avaricia, hablé de mecanismos. Aquellos que convierten afectos en mercancía merecen ser vistos. Puse delante de todos facturas y extractos y observé cómo la estructura de defensas que el impostor había construido se agrietaba. Mi hija no pudo soportarlo. Se levantó, salió unos pasos, volvió y me abrazó con la urgencia de quien repara un paisaje en ruinas. «Perdóname, papá», dijo entre sollozos, y su voz era un hilo que recuperaba la infancia por un instante. No fue un perdón completo, ni pidió olvidar el daño. Pidió la verdad que la despojara del peso de la duda y del orgullo. La sentí en mi pecho como una pequeña resurrección. Le tomé las manos, sentí sus dedos fríos y le hablé desde la verdad más simple. Yo fui quien te cuidó. Eso no lo borra nadie. No supe si mis palabras bastaban. No supe si el tiempo podría recomponer lo roto. Pero en ese abrazo supe que habíamos recuperado un punto de partida. Ernesto intentó salvar su honor con excusas torpes y gestos calculados. Su suegro trató de hacer ofertas, de discutir compensaciones, de arreglar como si el daño se pudiera pagar con dinero. Muchos parientes miraban hacia otro lado, avergonzados. Otros murmuraban que la familia ya no sería la misma. Pero mi objetivo no fue destruir por destruir. Cuando terminé de desplegar la verdad, propuse un camino para que el daño, al menos, tuviera consecuencias constructivas. Ofrecí que los bienes susceptibles de reclamación y los fondos que se pudieran recuperar por irregularidades fueran destinados a un taller para jóvenes y a becas en memoria de lo que Teresa y yo no pudimos ofrecer. No quería venganza sin sentido. Quería transformar el escándalo en reparación. La decisión no fue unánime. Hubo gritos, hubo reproches, hubo quien llamó a la policía y hubo quien buscó acuerdos en voz baja. Al final, sin embargo, la evidencia fue lo suficientemente contundente para que las piezas empezaran a moverse en una dirección que no favorecía a quien había vendido su respeto por un título. Salí de aquella reunión con el alma agotada, pero con la sensación, por primera vez en años, de que mi nombre no sería borrado por el capricho de otro. Alzamos una copa en silencio. No era un brindis de triunfo, sino un acto de cierre. Brindé por mi hija, por la infancia que habíamos rescatado, por la dignidad que, aunque tardía, volvía a tener voz. Mientras las primeras sombras de la tarde empañaban los vidrios, pensé en Teresa, en sus defectos y en su ternura, en lo que nos unió y en lo que nos separó. La verdad la había desnudado, la había puesto ante la historia tal como fue. Yo no buscaba que la odiaran, solo quería que ya no sirviera de arma. Me fui a casa con las manos vacías y el corazón menos encogido. La venganza había tomado forma de justicia, y la justicia, cuando es exacta, no entrega placer sino alivio. No recuperé los años robados, no borré las risas que me hicieron sentir pequeño, pero recuperé mi nombre, y con él la posibilidad de volver a mirarme al espejo sin que la voz de un impostor me confunda. Al final, lo que esta historia nos deja es una lección dura. El amor, la confianza y la dignidad son frágiles, y cuando se traicionan dejan cicatrices profundas. A veces la justicia tarda, pero siempre llega, y lo que parecía una derrota se convierte en una verdad que libera. Si esta historia te conmovió, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal.
Recuerda activar la campanita, porque cada día tenemos nuevas historias que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre la vida.